Egunon guztioi eta ongi etorri, gaur gurekin Goierri Baleko presidentea, Jose Luis Pérez, eta Goieki Garapen Agentziako gerente Iker Galbazoro. Hiruok saiatuko gea, Mobibizin kongresua aurkezten gaurko honetan. Albiste benetan bikaina, guretzat gaurkoan dakarkiguna. Aldundiaren estrategia eta ahaleginarekin bat datorren kongresua da gaurkoan aurkeztu nahi duguna. Eta gainera Gipuzkoako Foru Aldunditik benetan ez bakarrik babestu, izugarrizko ilusioa sortzen digu horrelako kongresuak egitea, abian jartzea, eta horiek ere nola ez danak babestuko ditugu. Industria da, benetan berriro esaten dugu, industria da gure ekonomiaren motorra eta ongizatearen oinarritariteko bat. Eta hori hala izan da, nola ez guk hor egongo gara Gipuzkoako Foru Aldunditik. Gure industriaren bihotza neurri hande batean, gainera, Goierrin dago. Eutsi egin behar diogu nola ez horrelako ekimenari. Goierri eta Goierri Balei elkarlanaren eredu da gainera. Oso garrantzitsua da horrelako egitasmoak bultzatzen jarraitzea, onuragarria delako aliantza osatzen duten enpresentzat. Eta baita ere nola ez Gipuzkoako lurraldearentzat. Gure industriaren indarguneak sendotzea dakar, enpresa aktoren eta enpresa txikiagoen arteko lankidetzaren bitartez. Gipuzkoak bi ezaugarri nagusi ditu, atzokoan ere aipatzen genuena gure kudeaketa plan estrategikoa aurkezten genuenean. Lehiakortasuna eta kohesio soziala. Elkarlana oinarrizkoa da gure industriaren lehiakortasuna bultzatzeko eta aldi berean lurralde sendoago eta kohesionatuago bat eraikitzeko. Eta Goierriko enpresek hasitako lankidetza bide hau oso interesgarria da, gaur egungo merkatuak eta munduak jartzen dizkigun erronkei aurre egiteko. Presentzia eta sendotasun handiagoa lotzen ari zarete nazioarteko merkatuetan. Eta horrek balio handia du Goierri Baleiko enpresa guztiontzat, txikientzat eta handientzat. Eta kongresu honek balioko du bide horretan ere sakontzeko. Gipuzkoako etorkizuna eraikitzeko estrategikoak diren sektoretan. Eta batipat ezagutza aurreratua edo talentua sortzen eta partekatzen jarraitzeko, nola ez, gure industria eraldatzeko eta etorkizuneko lehiakortasuna zen jasangarritasuna ere bermatzeko. Elkarlanean jarraituko dugu zuekin eta Gipuzkoako enpresa, eragile eta eskualdekin. Mugikortasunaren eta energiaren esparruetan eta baita ere gure ongizaterako estrategikoak izan daitezken diren beste esparruetan ere. Zahartze aktiboa, gastronomia digitala, zibersegurtasuna edo biozientziak besteak beste. Este congreso, decía, pone el foco en dos cuestiones que entendemos que son clave para el futuro del territorio de Guipúzcoa. El qué y el cómo. El qué es nuestra industria, una de las bases de nuestra competitividad y, por tanto, de nuestro bienestar. Y, en concreto, la movilidad y la energía, dos sectores estratégicos en los que el territorio está muy bien posicionado y especialmente dentro de nuestro territorio, Goierri, la comarca de Goierri. Y en el cómo es la colaboración y la apuesta por el talento y la innovación como claves para hacer frente a los desafíos de un mundo cada vez mucho más complejo. Y todo ello desde Goierri, que es ejemplo de la colaboración y de la apuesta por los sectores de futuro y en gran medida yo diría que es el corazón también de nuestra industria. Y la importancia del sector de la movilidad y el almacenamiento pues está fuera de toda duda. Y sin ir más lejos, no olvidemos que la industria en estos momentos y la industria de componentes de automoción suponen el 40% del PIB industrial del territorio. Las exportaciones ya superan los 1.000 millones de euros. Es, por tanto, un sector inmerso en un proceso de transformación que ha llegado para quedarse, con el telón de fondo del cambio climático y la obligatoria evolución hacia modelos mucho más sostenibles. Bueno, estas son las cuestiones que vamos a ir abordando también en este congreso, que ya venimos abordando, pero especialmente también lo vamos a hacer en este congreso. Y este sector representa el desafío que tiene Guipúzcoa como territorio, que sea cada vez mejores en aquello en lo que somos buenos. Es también
una de las líneas de trabajo que estamos desarrollando desde la Diputación. Ser mejores y hacer las apuestas en nuestras fortalezas para mantener y reforzar el modelo socioeconómico que nos ha caracterizado, basado en la competitividad, en la cohesión social, generando y aplicando conocimiento avanzado y gestionando adecuadamente el talento, del que también últimamente hablamos mucho, del talento de las personas, de la preparación, del conocimiento, de la formación, de las competencias que tiene que tener también ese trabajador de esta nueva era. Con empresas además que son innovadoras, centradas en las personas y comprometidas con su entorno. El futuro es ahora, decimos en la Diputación Foral de Guipúzcoa, y la Diputación va a seguir trabajando junto al tejido económico y la sociedad para construirlo. Y en concreto, en lo que a movilidad se refiere, vamos a llevar a cabo la convocatoria de ayudas a Smart Mobility, destinando 900.000 euros en el 2020. Ya el año pasado fueron 20 las empresas que se beneficiaron de las mismas. Vamos a seguir trabajando para la puesta en marcha de Móvil, ese centro de electromovilidad en el territorio de Guipúzcoa, en colaboración con el Gobierno vasco y con el Ayuntamiento de Donostia, para su puesta en marcha, esperemos, en el año 2021, un centro que va a dinamizar la investigación y el emprendizaje en este ámbito. Vamos a seguir apoyando a la Red Vasca de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de proyectos innovadores en ámbitos estratégicos como es el almacenamiento de energía o el coche autónomo, y vamos a seguir colaborando con el resto de las instituciones para la transformación del transporte público en clave de sostenibilidad o la extensión de infraestructuras de recarga. Todo eso son las apuestas que están ya recogidas en nuestro plan estratégico de gestión y que les estamos trabajando desde la Dirección de Promoción Económica. Y, cómo no, vamos a seguir trabajando codo con codo con las comarcas, y especialmente con la comarca del Goierri, que decimos es el corazón de la industria del territorio de Guipúzcoa. Impulsar la actividad económica con políticas adaptadas a la realidad. Estamos enfocando la mirada al futuro, pero con bases sólidas en realidades presentes, y con iniciativas que ahonden en la colaboración, en la innovación y en el talento, que hoy es de lo que queremos presentar. Por tanto, mila esker por la iniciativa. Nola ez zuekin jarraituko dugu, eta hona emango duzue nola ez xetasun guztiak, eta horretik emango diet hitza Jose Luis eta Ikerri detaile guztiak zuek adierazteko. Eta nork ditzen nahi duen, horretik? Mila esker. Egunon guztioi, buenos días. En Goierri Valley trabajamos continuamente por un futuro sostenible para nuestro entorno basado en la alta cualificación y la industria de primer nivel. En Goierri Valley y en Goierri apostamos por la colaboración entre personas y empresas. Nuestra industria es parte activa de la transformación de nuestro entorno, contribuyendo a un equilibrio entre el progreso y el uso de los recursos naturales. Siempre mirando al futuro, lideramos nuestra propia transformación y estamos en disposición de afrontar los retos que se presentan en un mundo en constante cambio. Nos une el propósito de construir un futuro sostenible para Goierri, para Guipúzcoa y para nuestras áreas de influencia. Nos encontramos en un momento en el que el mundo está en plena transición hacia modelos más verdes, y la movilidad y la energía son dos sectores clave en esa transformación. Es por ello por lo que hemos organizado Movicin, el Congreso de Movilidad y Energía de Goierri. Este congreso es un punto de encuentro entre empresas de Goierri Valley para fomentar conexiones e innovación y para atraer talento que las impulse hacia la excelencia en los sectores de movilidad y energía. Tenemos como objetivos conocer la realidad y tendencias en los sectores de la movilidad y energía, reflexionar en torno a la adaptación de los modelos de negocio de las empresas. Trataremos de dar a conocer la oferta de empresas y startups de Goierri Valley, sus tecnologías e innovaciones, dar a conocer las oportunidades en el mercado laboral que ofrecen las empresas de Goierri Valley, buscar la conexión de una manera directa entre las personas responsables del área de recursos humanos de las empresas de Goierri Valley, estudiantes y profesionales. El congreso se celebrará los días 28 y 29 de este mes en el Palacio Igartza de Beasain. En el congreso habrá una zona de expositores y otra zona de ponencias y mesas redondas donde se hablará de diversas temáticas relacionadas con la movilidad y la energía. En total participarán 23 empresas de la asociación y, asimismo, el día 29 estará expresamente dirigido al talento, en donde las personas asistentes podrán conocer de primera mano a las empresas de Goierri, además de tener una primera toma de contacto con las personas responsables del área de recursos humanos de las empresas.
La entrada al Congreso es gratuita y totalmente abierta a empresas, instituciones, profesionales, estudiantes, habitantes de Goierri. Estáis invitados a este evento. Simplemente para asistir sería conveniente registrarse en la página web de Goierri Valley, en el área de Muixin, y en principio con eso pues estaríamos encantados de que nos visitaseis. Eskerrik asko. Egunon, guztioi, eskerrik asko. Gonbidapenagatik eta aukera hau emateagatik, gure proiektu hau hemen aurkezteko, zuekin elkarlanean. Nik pare batitz bakarrik esango ditute oso labur, gehiengoa esanda dago, baina agian garrantzitsua da guretzako Goierri Valley elkarte bezala, orain dela 2 urte tardi, 2017an jaio zen, 33 enpresekin hasi gendun, ibilbide hau. 33 enpresa, poliki-poliki, eskualdeko beste enpresa batzuk joan dira egitasmo honetara etortzen, eta gaur egun 78 enpresa gaude elkartean. 78 enpresa suposatzen du eskualdean, Goierri eskualdean, 7.500 lanpostu industria alorrean. Beraz, guretzako datu hori oso esanguratsua da, eta oso esanguratsua da azten ari dela. Gaur egun ere baditugu eskaerak, enpresa gehiok parte hartu nahi dutena gure elkartean, eta gu oso gustora gaude, sortzen egean olatu honekin. Jose Luisek esan do, azkenean Goierri Valleyk Goierrin egongo den eraldaketa industrialaren motorra izan nahi duela. Gu bultzatu nahi dugu eraldaketa industrial hori. Eta eraldaketa hori emateko ezinbestekoa da elkarlana. Guk Goierrin baditugu ezaugarri batzuk, eta horien artean enpresa handi batzuek edo traktora batzuek baditugu. Enpresa horiek oso aurreratuak dira, mundu mailan lehiatzen nahi dianak, baino aldi berean enpresa txiki asko ditugu, Gipuzkoa enpresa txikiz josita dago, eta guk badakigu erronka hor dagoela. Erronka dago, handi horiek traktora horiek daukaten ezagutza, daukaten teknologia, daukaten ikuspegia, mundu mailako ikuspegia, hori poliki-poliki enpresa txikietara zabaltzea. Eta nik uste horrek bat egiten dula baita ere Foru Aldundiak duen helburuarekin eta erronkarekin. Azken 2 urte hauetan lan asko egin dugu gure artean elkar ezagutzen. 78 enpresak, handiekin, handiak txikiekin, konfidantza sortzen, gure arteko sarea lotzen, lan asko egin dugu hor. Eta nik usten den Mugizinek aukera ematen digula, egindako lan guzti hori mahai gainean jarri eta kanpora begira, jendeak ikusi dezan, KAF, Irizar zer dien danak ezagutzen dute, jende guztiak daki, batek trenak, autobusak egiten dituztela, baina beste enpresa asko daude atzetik, baita ere proiektu oso interesgarriak dituztenak. Eta guretzako proiektu guzti horiek balorean jartzea oso garrantzitsua da. Horrexegatik, animatu jende guztiari parte hartzea, Goierrira hurbiltzea, eta dauzkagun enpresa handi eta txiki horiek eskaintzen dutena bertan ikustea. Eta nik bukatzeko eskerrak eman barra dauzkat. Nola ez, Mugizin kongresu honetan laguntzeagatik, zuen laguntzari gabetzan posible izango kongresu hau aurrea ateatzea. Eta ez hori bakarrik, Goierri Valley sortu zanetik, hasieratik Foru Aldundia izan dugu bide lagun. Hasieratik. Eta hori asko baloratzen dugu. Asko baloratzen dugu, zati, enpresa txikiak batez ere askotan sentitzen dira, bakarrik, ez? Eta bai garapen agentziak eta bai Foru Aldundiak eskutik enpresaren zerbitzura egotea guk usten dugu oso garrantzitsua dela. Beraz, bide lagun izan zate 2 urte terdi hauetan, etorkizunean ere espero dugu berdin egotea, eta gure aldetik, mila esker guztiagatik, eta nahi zuten arte. Hemendik aurrera, galderarik balego. Pues yo pediría, Iker, ese mensaje que has lanzado en euskera de lo que supone, sobre todo para las pequeñas empresas que tengan esas empresas tractoras como CAF o como Irizar, ¿qué es lo que va a suponer este congreso para esas pymes de Goierri? Sí, como comentaba antes, en Goierri Valley tenemos la realidad, una doble realidad, ¿no? Por una parte tenemos grandes empresas tractoras, empresas que están compitiendo a nivel mundial, con tecnología, con conocimiento, con una visión amplia,
Y por otra parte tenemos empresas pequeñas que en la mayoría están trabajando para estas grandes y que están siempre pues, en la sombra, ¿no? Y que el gran reto que tenemos en Goierri y en Guipúzcoa es el que estas pequeñas empresas tengan la capacidad de ser competitivas de cara a futuro, que es lo complejo. Y ahí las tractoras son las que nos están ayudando en este sentido a trasladar todo ese conocimiento y esa estrategia que tienen a las más pequeñas. Entonces, bueno, con Movithin lo que intentamos poner encima de la mesa pues es que además de las grandes tractoras que todos conocemos y que sabemos cuáles son sus productos, que detrás hay una gran red de pequeñas y medianas empresas que están favoreciendo y que están apoyando el que la industria en Guipúzcoa y especialmente en Goierri pues tenga el peso que tenga y que bueno, que nosotros pensamos que de cara a futuro pues debemos de contribuir a que eso se mantenga, ¿no? Gaizuri. Adela Gallagón, ¿alguna otra pregunta, cuestión? Algunos nombres de las empresas que van a participar, decís que son 23, por poner ejemplos. Sí, bueno, las tractoras son todas conocidas, pues está Irizar, está CAF, está AMPO, está Orkli, está Nippon Gases, está Transviaga, está INE, GH, Jaso, bueno, estas son quizás las tractoras de la comarca, pero luego están las pequeñitas, las pymes, que también van a tener pues un expositor y vamos a tener la oportunidad de conocer qué es lo que están haciendo. Pues está una empresa como Aizcorpe, otra como Talleres Serrano, Cegui, está otra empresa como Energía, Garabi, hay una empresa también como Crea Energía, que hacen temas de paneles solares, está Leberri. Bueno, hay un poco empresas que están trabajando en el sector de la energía y de la movilidad. Yo a veces, aprovechando esto, ¿no? Esta rueda de prensa, pero cuando hablamos de, oye, ¿cómo se traduce en un ejemplo lo que es una gobernanza colaborativa o abierta? Bueno, pues yo creo que Goierri Valley es un buen ejemplo de todo eso. Cómo en el campo de la industria, del sector de la industria, 68 empresas que generan más de 7.500 empleos, que son empresas competitivas, pero a su vez colaboran, apostando no solamente por la creación de empleo de calidad en la industria, sino que apuestan también por la comarca, por la cohesión social, por generar también niveles de bienestar social en una comarca. Es un buen ejemplo dentro del territorio de Guipúzcoa, Goierri Valley, como un instrumento claro, un ejemplo claro de lo que es la gobernanza abierta, colaborativa, apostando por la colaboración público-privada. Por eso también apostamos desde la Diputación, porque entendemos que es una estupenda palanca para todo eso que queremos construir en el territorio de Guipúzcoa. ¿Ves? Vamos con todo.